Para la determinación del área de influencia, lo primero que se hizo fue tomar como base la resolución del proyecto. En esta se especifican los lineamientos generales para la ejecución de este proyecto. Después se identifican las fases de la obra y las actividades correspondientes a estas. Una vez estas fases son identificadas, se toman las capas que están ligadas a estas actividades y las cuales representan los mayores impactos durante el proyecto. Posteriormente, se define cada impacto y se caracteriza, y luego se hace una valoración de este. Esto se realizó a partir del método CONESA, en el cual se tomaron 3 criterios básicos de valoración. El primero es el signo o naturaleza del impacto, en el cual se define si este es positivo o negativo. Aparte de esto se tomó la temporalidad y la intensidad del impacto. Las escalas de valoración que determinó el autor fueron modificadas con la finalidad de tener un manejo de la información mucho más adecuado y que ésta fuera mucho más homogénea para poder procesar. Los valores de la escala de valoración van de 1 a 3, esto debido a lo que se mencionó anteriormente, de acuerdo al manejo de la información, que es mucho más fácil, y aparte de esto debido a que se buscaba una valoración menos subjetiva. En cuanto a la temporalidad, el autor originalmente mencionaba 4 aspectos importantes, que la temporalidad podría ser fugaz, podría ser temporal, podría ser pertinaz y podría ser permanente. Sin embargo, pues como se mencionó, la escala debería ser de 1 a 3, por lo que se adecuó con solamente 3 valores. La escala temporal original planteada por el autor contemplaba 4 factores: el fugaz, el temporal, el pertinaz y el permanente. Sin embargo, nosotros adecuamos esta escala con solo 3 valores, los cuales son para el número 1 fugaz, para el número 2 temporal y para el número 3 permanente. También de la misma forma se manejó la escala de intensidad, donde el número 3 es el impacto de alta intensidad, el número 2 para impactos de media intensidad y el número 1 para impactos de baja intensidad. También se manejó la escala de naturaleza o signo del impacto, donde el positivo son impactos pues, que tienen un efecto positivo en la calidad ambiental, y el negativo pues, sería aquellos que tienen un impacto negativo o disminuyen la calidad ambiental. Debido a que algunos de los impactos no se podían valorar ya sea por temporalidad o intensidad, estas escalas se tuvieron que alternar para poder cubrir cada una de las actividades y cada una de las capas que pues se estaban valorando. Una vez se realizó esto y se analizó la matriz, pues se encontró que las actividades que mayor impacto tenían eran descapote y tala de árboles. Entonces estas tenían un impacto negativo bastante alto frente a otras como la construcción de puentes, montajes de hidráulicos, entre otras, cuyos impactos pues no se veían tan fuertes en cuanto a lo ambiental. Para la definición del área de influencia, lo que se hizo fue que se separó cada uno de los componentes. Entonces se manejó un área de influencia para el componente biótico, una para el abiótico y una para el socioeconómico. Entonces con respecto al componente abiótico, se añadió información de las capas de uso de suelo, de geomorfología, de uso potencial del suelo, de uso actual del suelo, dependiente, ¿sí? Las cuales se evaluaron mediante herramientas de clip y de interpolación. Asimismo se evaluó la capa atmosférica teniendo en cuenta los niveles de concentración de contaminantes PM10 y los niveles de ruido diurno generados en la zona. Estos igualmente se analizaron mediante herramientas de interpolación, con las cuales se generaron archivos raster que se convirtieron a polígono mediante la reclasificación. Posteriormente se evaluó la tabla de atributos y se generaron nuevos campos con respecto a la evaluación de algunos parámetros comparándolos con la normativa.
Por ejemplo, para los valores de ruidos diurnos se compararon con la resolución, identificando los valores máximos permisibles para las zonas, para los tipos de zonas donde se estaba trabajando. Entonces es así como se identificaron los mayores impactos, digamos, de excesos a la norma para ruido diurno. Y para las capas de pendiente se identificó el grado de erosión del suelo con respecto al valor de pendiente que nos genera la capa. Se pretendió dejar todo en el mismo valor, en la misma simbología. Para esto se manejaron polígonos que nos facilitaran, digamos, la suma de las diferentes áreas que íbamos generando. Bueno, haciendo uso de la herramienta de unión, se juntaron las diferentes capas y los diferentes polígonos generados y evaluados mediante una escala de 1 a 3, siendo 3 el mayor impacto y 1 el menor impacto identificado. Esta herramienta de unión lo que nos permitió fue agrupar estos polígonos, sumarlos en una misma capa y promediarlos de acuerdo a una ponderación que se le dio de importancia a cada una de esas valoraciones que hicimos. Por ejemplo, para la valoración del ruido diurno, lo que se hizo fue que se ponderó como importante debido a un componente biótico de áreas para la protección de aves que pues veremos más adelante. Con respecto a esta ponderación que se hizo y a este promedio, lo que se hizo nuevamente fue evaluar esa clase de 1 a 3 que se me estaba generando. Finalmente lo que se hizo fue que con esos valores escalados obtenidos de 1 hasta 3 se generaban diferentes polígonos de acuerdo a ese valor. Entonces, para la definición del área de influencia para el componente abiótico, lo que se hizo fue que se dejó el área ocupada por ese rango de 3. Para la valoración de la capa del componente biótico correspondiente a textura, se evaluó el tipo de textura del suelo, esto teniendo en cuenta que a texturas más finas el suelo es más susceptible a presentar compactación debido a que es un proyecto vial. Entonces las texturas finas corresponden a niveles de evaluación de impacto, niveles de 3. Las texturas más gruesas corresponden a niveles de 1. Ese fue como el criterio que se tuvo para evaluar la capa. Para la evaluación de la capa de usos actuales y usos potenciales del suelo, se tuvo en cuenta el uso potencial del suelo primeramente, esto para identificar cuál es ese uso que se le puede dar de acuerdo a las condiciones del terreno. Para valorar la capa de pendientes del suelo, lo que se hizo es que se miró a qué grado de inclinación del terreno puede estar más susceptible a presentar erosión. Esto debido a que pendientes más pronunciadas generan que el suelo sea más susceptible a este fenómeno. Es así como se clasificó en una escala, siendo 3 el valor asignado a las pendientes mayores y 1 pues valores asignados a pendientes más llanas. Lo que respecta a niveles de ruido ambiental diurno, se corroboró con la resolución para identificar aquellos valores que sobrepasaban la norma y se les asignó valores de 3, que pues es el máximo impacto, y valores, por ejemplo, que estaban muy por debajo de los valores permitidos por la norma, se les asignaba un valor de 1. Igualmente se valoró la capa de uso potencial del suelo. Esta se clasificó teniendo en cuenta aquellos usos que predominan o que son de mayor importancia para una comunidad. Entonces el uso agropecuario y de subsistencia se evaluó con nivel de impacto 3, y los usos productivos o digamos recreativos se valoraron con una escala de 1. El impacto ambiental tuvo en cuenta 2 unidades territoriales, las cuales fueron las menores, que eran las locales o primarias, y estas son las veredas que inciden en el corredor vial que se va a implementar, y las unidades territoriales mayores, las cuales son las regionales. Además, este estudio de impacto ambiental tuvo en cuenta la incorporación de la cartografía social
con la comunidad para establecer los límites veredales gracias a unos lineamientos que se habían realizado al inicio del estudio. En cuanto a nuestro trabajo en ARGIS, primero se tuvo en cuenta la división de los municipios tomando como unidad territorial las veredas y se tuvieron en cuenta otras dos capas importantes para la realización del área de influencia en cuanto al componente social. Una de estas es la actividad de la proyección de desarrollo, la cual tiene en cuenta la vivienda y lo que es el turismo y el ambiente. Entonces, para vivienda, en cuanto a la actividad económica, se tuvieron en cuenta tres atributos: el de industria con una calificación de 1, el de comercio se tuvo en cuenta con una calificación de 2, ya que este incide en el desarrollo económico de las comunidades, además de mejorar su calidad de vida. Y por último, el agropecuario, que tuvo una valoración de 3, ya que se incide en ya que este incide en el sustento de las comunidades de esta zona. Estas dos capas permiten ver que esto es un impacto positivo para las comunidades, ya que permite la conexión entre los municipios y además permite el desarrollo económico de estas comunidades. En la definición del área de influencia del componente biótico se establecen como biomas el peinobioma y el obioma de la Amazonía y la Orinoquía, y en menor medida el orobioma de Bajo de los Andes, es decir, el piedemonte. Las capas que se tuvieron en cuenta para la definición del área de influencia fueron, en primer lugar, el de los ecosistemas, que se enfocaron hacia la conservación de aquellos que no han tenido, digamos, una gran afectación por la actividad del hombre. Es decir, que se le dio un valor de 1 a aquellos que tienen, que se les da un uso antrópico, como por ejemplo los cultivos o las zonas urbanas, y un valor de 3 a los bosques de galería y a los bosques altos y medios densos. A las zonas de aprovechamiento forestal se les dio un enfoque hacia el uso que se les da pues a las mismas, de modo que se les dio mayor importancia a aquellas que tienen un uso de subsistencia y en menor medida a las de actividades productivas y cultivos. También se tuvo en cuenta la Reserva Forestal Protectora Nacional Cerro Vanguardia, que se encuentra ubicada en las cercanías del proyecto, y se le da una valoración de 3 por ser un área protegida nacional. Entonces, finalmente se encontró que hay dos áreas importantes para la conservación de aves que se encuentran ubicadas en el Parque Nacional Natural Chingaza y en el cañón del río Guatiquía. Estas se evaluaron respecto a la cercanía del proyecto, es decir, que la que se encontraba más cerca se le dio una valoración de 3 y la que se encontraba a una distancia mayor se le dio una valoración de 2. Para el análisis del componente perceptual se integraron las capas de uso actual del suelo, unidad de paisaje, municipios y calidad del paisaje, así como los puntos del proyecto vial. En cuanto a la capa de calidad de paisaje, se desarrolló una valoración de la complejidad y la cobertura del paisaje, en donde, haciendo uso de Select Attribute, se condensaron 6 rangos de valoración en 3 rangos, los cuales eran complejidad nula, muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. En cuanto a la cobertura, se encontraron atributos como bosques, pastos, tejidos urbanos y red vial, los cuales se valoraron dependiendo de la estética visual. En cuanto a la capa de uso actual del suelo, se valoró por infraestructura, ganadera, conservación, en función de aquel atributo que favoreciera la conservación y belleza del entorno. Para la capa de unidad de paisaje, se calificó tanto la calidad como la fragilidad visual en rangos de alto, bajo, medio, es decir, en una escala de 1 a 3. Por último, se elaboró un diagrama de flujo en donde se condensa el proceso realizado para llevar a cabo el análisis perceptual.